Marcos, capítulo 19, versículos 1 al 14. Vamos a leer todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposos, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la clestira del panal. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio. Amén. Sion de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La naturaleza es suficiente como evidencia de que hay un Dios. Y eso nos juzga a nosotros por no adorar a Dios. Sin embargo, en la creación no podemos ver ni escuchar el remedio para nosotros poder adorar a Dios. Es en ese sentido que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es por eso que tenemos la palabra de nuestro Dios. Esa es la revelación por la cual nosotros podemos ver el medio de reconciliación con Dios y poder adorar con gozo por lo que Él ha hecho. Hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y después entonaremos 3 himnos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu revelación, esa revelación general que todo ser humano puede contemplar y que le juzga, porque revela que existes y que tú mereces nuestra adoración. Pero no todas las personas lo hacen, Señor. Así que somos condenados. Señor, por otro lado, has revelado tu revelación especial, tu palabra. En ella encontramos cómo es que podemos ser reconciliados y así adorarte con gozo por lo que has hecho, por lo que ha hecho nuestro Salvador. Señor, concédenos que con entendimiento y gozo en estos momentos podamos nosotros entonar himnos y con interés escuchar tu palabra, porque es por medio de ella que tú conviertes el alma. Señor, bendice esta reunión y prepara nuestras vidas para la recepción de tu palabra. Asimismo oramos que tú guíes a nuestro pastor en la predicación de tu palabra, que ella pueda obrar en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Señor, ten misericordia con nosotros o para nosotros. Que aquellos que aún no te conocen, Señor,
ellos puedan ver su gran necesidad en sus vidas. Bendice, Señor, esta reunión. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestros himnarios, hermanos, y vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14. Con cánticos, Señor. El siguiente himno es el número 394. Me guía Él. Puedo ver
vayamos al himno número 172. Cabeza ensangrentada. Así puestos de pie, hermanos, abramos nuestras Biblias una vez más y vayamos a la carta de Santiago. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. Después daremos tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12.
Todos juntos nuevamente, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y damos tiempo para la predicación. Les saludo, hermanos. Gracias a Dios que nos encontramos aquí para ser expuestos con la palabra de Dios. Quiero traer a consideración de ustedes este último pasaje que hemos leído. He titulado el mensaje de esta hora, el terrible pecado de difamar a los hermanos. Difamar quiere decir desacreditar a alguien, ya sea por palabra o por escrito. Es romper o afectar el buen nombre, la buena opinión que se tiene sobre una persona. Quitar la fama, la honra y la estima que exista en alguna persona. El texto, Santiago 4:11, particularmente, quiero leerlo para ustedes en la Biblia de las Américas. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. En la versión que nosotros traemos y que normalmente usamos, dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano,
murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El terrible pecado de difamar a los hermanos. Otro título podría ser el terrible pecado de hablar mal los unos de los otros. Otro título incluso podría ser el pecado de hacer un mal uso de la lengua. Que Dios nos asista. Soberano Dios, estamos aquí reunidos con la disposición producida por tu Santo Espíritu de escuchar lo que tú tienes que decirnos. Estamos convencidos que toda la Escritura es inspirada por ti y que es útil, que ella es suficiente, Señor. Suplicamos que ella hable a nuestros corazones. Úsame, Señor, para traer a consideración de tu pueblo la manera en cómo tú nos has liberado del maligno hábito de pecar. Y concédeme dirigirme a quienes no tienen aún una esperanza viva, que su pecado les condena y que necesitan acudir a Jesús como el Salvador de los pecadores. Bendice tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. A pesar de nuestra despreocupada actitud hacia el pecado, debemos reconocer que es terriblemente destructivo. Este es un pecado que en algunas personas es consentido. Y es que es ubicuo. Está en todas partes. Y tiene varias maneras de manifestarse. Y tiene un potencial espantoso de causar daño, mucho daño al pueblo del Señor. Como ustedes saben, Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo. Parece ser que él se convirtió después de la resurrección y la ascensión del Salvador. Y vino a ser un pilar en la iglesia en Jerusalén. Y todo su escrito, o gran parte de su escrito, está tratando algunos aspectos, los sobresalientes a su juicio, del Sermón del Monte. Él tiene presente y uno puede hacer un estudio y encontrar algunas declaraciones de Jesucristo en el Sermón de la Montaña que él amplía. Él está interesado en que los hermanos, él no se está refiriendo a las personas afuera que chismean, intrigan, acusan, murmuran, infaman, difaman como su pan cotidiano. No, él está dirigiéndose a hermanos, pues les dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Este pecado se había
hecho evidente en la convivencia de los hermanos. Dios, el Espíritu Santo, dirigió a Jacobo o Santiago para expresarles lo siguiente. Y nosotros, hermanos, en nuestro tiempo podemos ser o parecer descuidados, despreocupados, como si fuera algo que no ofende a Dios, que no causa ningún daño. Pero la Escritura habla mucho en contra de la difamación, en contra de el hablar mal los unos de los otros. Se puede apreciar por las Escrituras que la difamación ataca la dignidad de las personas. La difamación ataca, daña, perjudica, destruye la dignidad de las personas. Denigra su personalidad y destruye su reputación, que finalmente su reputación o su nombre o su fama, su buen nombre es lo más valioso que tiene una persona. Es su más preciado terrenal, su bien más valioso en este mundo. Veamos algunos textos. Vamos a Proverbios y veamos el capítulo 22 y el versículo 1. Y luego vamos a Eclesiastés capítulo 7 y verso 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. La difamación o la murmuración acerca de otra persona o personas, el hablar mal de otras personas, atenta contra su dignidad, denigra su personalidad, destruye su reputación, que finalmente es lo más valioso que tiene en este lado del cielo una persona. Salomón dice, de más estima o valor es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Pero la murmuración o la acusación falsa, la difamación, atenta contra este buen nombre. Otra vez Salomón, en Eclesiastés, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. La buena fama, el buen nombre, es mejor que muchas riquezas. La buena fama, el buen nombre, es mejor que el buen ungüento. Incluso, hermanos, la sociedad organizada reconoce la gravedad de la difamación y han aprobado leyes que permiten a aquellos cuyo nombre es calumniado demandar por difamación de su persona. Si alguna persona es difamada por un adversario, por un contrincante en el campo de la política o del comercio o de la sociedad, la persona que ha sido difamada tiene el recurso, puede apelar y defender su buen nombre, defender su buen nombre. La Biblia, no solamente la sociedad organizada, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la difamación y ordena a su pueblo
al pueblo de Dios que se abstenga de murmurar y de chismear. ¿Por qué está este señalamiento? Porque hay esa tendencia en el ser humano. Hay esa inclinación en el ser humano. Y Dios advierte que su pueblo debe apartarse de esa práctica. La seña o marca del que tiene comunión con Dios es que no calumnia con su lengua. En otras palabras, no habla mal de los hermanos. Es como en una familia. Y bueno, usted dirá, bueno, hay familias que sí. Bueno, son la excepción. Y la excepción confirma la regla. Y la regla es que en la familia se procura la unidad y la armonía. Y se defienden mutuamente. Moisés escribe lo siguiente en el libro de Levítico 19 y el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No, Dios no lo aprueba. No es simplemente como un acto de íntima confianza o cercana amistad. Tanta responsabilidad tiene el que hace un mal uso de su lengua como el que hace un mal uso de su oído. Ambos están participando de algo que Dios desaprueba. La marca o la seña distintiva de una persona que tiene comunión con Dios y que morará en su presencia es que no calumnia con su lengua. Escuche usted Salmo 15, versos 1 a 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. En cambio, en contraste, el injusto e impío tiene como característica el calumniar a los demás. Es como su alimento. No se siente bien. Es parte de su naturaleza. Vea por favor Salmo 50, Salmo 50, versículos 19 a 21. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vea por favor Jeremías capítulo 6 y el versículo 28. Jeremías 6, 28, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. 9, igual Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Qué terrible estado el de Israel en este tiempo. De tal manera que Dios, a través de su siervo, le dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Hermano,
Es una marca distintiva del pecado enquistado en una sociedad. La salvación del Señor tiene que ver con liberarnos del hábito de pecar. Ciertamente, amados hermanos, hemos sido salvos de la condenación, salvos del castigo por el pecado. Alabado sea el nombre de Dios, que nos llegó el Evangelio, abrió los ojos de nuestro entendimiento y creímos. Y débilmente caminamos en dirección de nuestro Señor. Pero debe hacerse evidente la salvación de nuestra alma. La salvación de tu alma tiene que ver con la libertad del hábito de pecar. Hemos hablado de la tarea que Dios nos ha asignado para mortificar el pecado. Vimos, recuerdan, 3 áreas: la personal, la cotidiana o familiar y la eclesiástica. Satanás no se cruzará de brazos y dejará que nosotros vivamos exitosamente y fielmente la vida que Cristo compró para nosotros. Si Él no puede retenernos, sí procurará estorbarnos, y con frecuencia lo logra. El que mora en la presencia de Dios, el que tiene comunión con Dios, no hace mal uso de su boca, no habla mal de los hermanos, no calumnia con su lengua. El injusto y el impío, su característica es exactamente lo contrario. Habla con facilidad contra el hijo de su madre, es decir, con su hermano. No hay diferencia. Está listo a manifestar lo que realmente es. En ese sentido, Dios, a través de Salomón, nos aconseja diciendo: no te asocies con el chismoso, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Vea por favor Proverbios capítulo 20 y el versículo 19. Dice Salomón 20:19 de Proverbios, la parte B: no te entremetas pues con el suelto de lengua. La Biblia de las Américas traduce: por tanto, no te asocies con el chismoso. Es un terrible pecado, hermanos, que puede ser consentido en la comunidad. Está en todas partes y puede asomar su cabeza en cualquier momento. Por la gracia de Dios, no nos involucramos en pecados escandalosos, en pecados de la carne. No vamos con una arma a un lugar y amenazamos y nos llevamos lo que no es nuestro. Por la gracia de Dios, no somos adúlteros, no hemos concretado un acto de infidelidad hacia nuestros votos matrimoniales. No vamos de aquí para allá vociferando, manifestando nuestra naturaleza. Pero a veces, con más frecuencia de lo que se debería, algunos pecados tratan de sobreponerse y gobernar nuestras vidas. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. A Dios no le agrada, Dios lo aborrece. Las Escrituras señalan las devastadoras consecuencias de la difamación. La difamación destruye amistades y, por supuesto, causa rencillas, causa distancias. ¿Recuerdan ustedes estos hermanos
tan maravillosos, 3 instrumentos en las manos de Dios, y 2 de ellos estaban inquietos, celosos, disgustados, de tal manera que aprovechando que uno de ellos estaba por allí ausente, dijeron: ¿Dios habla solamente a través de nuestro hermano? ¿No ha hablado Dios de una manera clara? ¿Recuerdan eso? Y dice la Escritura que Jehová lo escuchó. Y entonces convocó a los 3 a las puertas del campamento. Y se dirigió a 2 de ellos, diciéndoles: a los profetas será por revelación, será por sueño, pero a mi siervo cara a cara. ¿Por qué no tuviste temor de hablar en contra de él? ¿Saben lo que pasó, verdad? Ella tuvo que quedarse 7 días fuera del campamento, porque por causa de su murmuración, por causa de su difamación, había pecado en el campamento. ¿Conocen esa historia, hermanos? Déjenme leerles 2 o 3 versículos. Allá en el libro de Números, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, me apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Nadie entre nosotros aquí es Moisés. Nadie tiene la reputación de Moisés. Pero sabes, cada uno de nosotros, los hermanos, no solo hemos sido hechos uno con Cristo, sino que hemos sido hechos uno, los unos con los otros. Y por lo tanto, decir algo en contra de un hermano no es decir algo en contra de Moisés, es en contra del hermano mayor. Repito, las Escrituras señalan las devastadoras consecuencias de la difamación. Destruyen amistades y, por supuesto, causa rencillas, como el caso que acabamos de ver. Pero escuchen otra vez a Salomón, Proverbios capítulo 16, y veamos versículo 28 y luego 17:9. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La difamación, queridos hermanos, puede destruir personas
y no solo relaciones en la comunidad, como lo señalan claramente las Escrituras. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Amados hermanos, ustedes saben dónde se originó la difamación, ¿verdad? Ustedes saben dónde está el origen de la difamación. Es un pecado que Dios aborrece. Es un pecado que puede causar mucho daño. Por eso Dios inspiró a Jacobo para que escribiera: no murmuréis los unos con los otros, hermanos. Su asunto es el buen uso de la lengua. Su asunto es el buen uso de la palabra. Su asunto es que podemos con nuestra boca, con nuestra lengua, bendecir al Señor y proclamar el Evangelio, pero no hacer un mal uso del Evangelio, no hacer un mal uso del habla. La difamación, como ustedes saben, se originó en el huerto del Edén y fue perpetrada por Satanás, cuyo otro título común es diablo, que apropiadamente significa calumniador o difamador. Y él es el que se encarga de difamar a los creyentes. Juan, en el libro de Apocalipsis, escribe lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando tengamos la tentación de hablar de otra persona en su ausencia, recordemos dónde se origina y quién la inició. Satanás tuvo éxito al tentar a Eva usando las difamadoras palabras, tergiversando el carácter de Dios y las intenciones de Dios. Ustedes recuerdan en qué manera él abordó a Eva. Si no, por favor, busque en su Biblia y sígame en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aquí está la primera tergiversación. Está poniendo en duda la integridad de Dios. Está sugiriendo que Dios no es íntegro, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Por supuesto que no. Pero por la tergiversación de las palabras difamadoras, Eva cayó. Y luego ella respondió de una manera que tampoco era verdad. Ella respondió, verso 3 o desde el 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él. Hasta ahí estaba bien. Pero ella añadió: ni le tocaréis para que no muráis. El asunto es,
Cuando yo escucho algo infundado, o aunque fuera verdad, pero alguien lo dice solamente detrás de la tercera persona y yo presto oído, ya estoy dispuesto para adulterar también la versión o el dicho, alterando. El calumniador logró su éxito, pero no se conformó con eso. En el verso 5 sugiere que Dios tiene otros motivos, que no ha sido sincero con ellos. Verso 5. Verso 4, la parte B, dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está insinuando que Dios estaba ocultando egoístamente algo bueno para ellos. Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Él. Esa es la idea. Y Dios no quiere que ustedes sean como Él. Allí se origina, hermanos, la difamación. El primer acto de difamación en la historia humana llevó directamente al primer pecado. Y con el primer pecado, la muerte a toda la humanidad. La difamación es un pecado muy grave que Dios aborrece. Proverbios capítulo 6 y los versículos 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, dice Jacobo, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, no hagáis mal uso de la lengua. Tiene su origen en el calumniador. Trajo terribles consecuencias. Dios lo aborrece y promete que en efecto lo juzgará. Un día finalmente lo juzgará. Salmo 52, verso 1 en adelante. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Se origina en el Edén. El calumniador tergiversa las palabras de Dios, sugiriendo que Dios no ha sido íntegro, sugiriendo que Dios tiene otras intenciones no buenas para nosotros o para ellos allá. Dios aborrece ese pecado, queridos. Pensaba yo acerca de esto. No es común que prediquemos en contra del pecado. Otra parte débil en nuestro ministerio. Acudimos a la lectura de la palabra para que como espejo nos muestre nuestras fealdades. Y con el lavacro de la palabra lavemos aquello que distorsiona la imagen que debemos proyectar, la de nuestro Salvador.
Acudimos a la adoración pública para ofrecer a nuestro Dios nuestro presente, expresado en un acto de adoración reverente, consciente, ferviente, gozosa. Para escuchar aquello que nos haga ser conscientes de cuán lejos estamos aún de la medida, pero cuán dispuestos estamos para alcanzar esa medida y cuán dependientes somos del Señor para poder alcanzarla. Ahora quiero hacer una aclaración. Los mandatos bíblicos contra la difamación no prohíben, como muchos creen erróneamente en la iglesia actual, el reprender a los que persisten en no arrepentirse de algún pecado. Hay quienes interpretan este texto y Mateo 7:1, que es de donde Santiago se ha provisto para enseñar que no debemos juzgarnos los unos a los otros, que no debemos murmurar los unos de los otros, que no debemos hablar mal los unos de los otros. Entonces algunos erróneamente dicen bien. Eso me parece muy bien. No hay que decir nada acerca de cómo viva cada quien. Allá Dios. Eso es entre Él y Dios. Yo no voy a decir nada acerca de esto. Bueno, esa no es la idea. Como dije, muchos creen erróneamente que los mandatos bíblicos, Mateo 7:1, Santiago 4:11, que prohíben la difamación, dicen entonces no tenemos que meternos con aquellos que viven como vivan. No, queridos hermanos. Al contrario, la Escritura dice claramente que aquel que públicamente peca debe de ser tratado de una manera bíblica. Allá en Mateo capítulo 18, no vamos a leer el texto, si usted quiere anotarlo y leerlo después, los versículos 15 a 17, nuestro Señor estableció los parámetros para tratar con los cristianos que pecan de forma impenitente. La Escritura, hermanos, nos enseña, nos ordena cuál es el procedimiento. Se requiere para ese procedimiento amor, caridad, amor santo, valor santo. Para ir y hablar con el hermano o la hermana, la persona que sea el pastor mismo, y decirle, esa manera de hacer o de conducirse, hermano, no trae honor a nuestro Señor. Puede ser un riesgo inminente para nuestra unidad y armonía en el ministerio. Una y otra con testigos, y si no se arrepiente, si es persistente en vivir de esa manera, el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Así que no es asunto de que, bueno, pues allá él, allá ellos, yo no me meto con ellos. No es eso, hermanos. Ellos que insisten en una vida de pecado y se niegan a arrepentirse después de exhortaciones privadas, deben ser reprendidos en público y ante la iglesia. Dicen los estudiosos que la parte de Mateo 18 que parece incompleta, tenemos el complemento en 1 Corintios 5. Mateo 18 se nos enseña, habla con tu hermano a solas, en privado. Muéstrale cuánto amas al Señor, cuánto te interesas en Él y el bien que quieres para ambos. Si lo convences, has ganado a tu hermano. Pero
Pablo, en primera a los Corintios, nos muestra la segunda parte del proceso. Si la persona insiste en su pecado, entonces debe de ser reprendido públicamente, incluso ponerle fuera de la comunidad cristiana. Así que las prohibiciones, los mandatos acerca de no hablar los unos de los otros, no hablar mal los unos de los otros o no difamarse los unos a los otros, no quiere decir que no debamos tratar con aquel que quiere vivir en sus pecados. Haciendo esta aclaración, continuamos. Por lo tanto, las palabras de Santiago de no murmurar los unos contra los otros no prohíbe la denuncia del pecado con un propósito justo. Lo que sí prohíbe es la mentira o el chismorreo con un propósito malicioso, no con la intención de honrar al Señor de ambos o de todos, no con la intención de sanear la comunidad, sino solamente con una dificultad para contener su conversación. La palabra murmurar es catalaleo. Catalaleo. Aparece, hermanos, en 3 ocasiones. Aquí en Santiago 4:11 y también en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, y luego, igual primera de Pedro, 3:16. Esos 3 pasajes tienen catalaleo. Escuchemos ahora a Pedro. Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros. Y veamos capítulo 3 y el verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros. Catalaleo se refiere a hablar en contra de otros en forma irreflexiva, descuidada, desconsiderada, crítica, despectiva y falsa. Esta forma de hablar es propia de los no creyentes hacia los creyentes. Esa forma de hablar irreflexiva, crítica, falta de amor, despectiva, desconsiderada, falsa, es normal, es propio de los no creyentes hacia los creyentes. Les dice el apóstol Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es normal que lo hagan. No te preocupes, es normal. Pero no es normal que un hermano lo haga con un hermano. Ni con su prójimo, no solamente con un creyente, con nadie. Otra vez, 3:16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, la murmuración en contra de los hermanos es un pecado que Dios aborrece. Y de eso fuimos salvos, hermanos. De eso fuimos salvos. El propósito de Santiago, hermanos, lo dije al principio, es aportar pruebas de una fe verdadera. Y al final, o antes de nuestro texto, que es Santiago 4:11, al final de su argumentación, él dice que la humildad es una
una señal, una marca de una fe verdadera. La humildad. Dice verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquel que mantiene comprensión de quién es Él, se mantendrá humilde delante de su Señor. Y eso indica y señala que tiene una comprensión buena y una relación sana con Dios. En el verso 11 pasa a mostrar una forma práctica en la que se rompe la humildad, en la que se viola la humildad, en la que se muestra que no hay humildad. Y si no hay humildad, entonces no hay una señal o marca distintiva. Ese es el punto. Se está mostrando el orgullo a través de la murmuración en contra de otros, en contra de los hermanos. Por eso dice la de las Américas, hermanos, no habléis mal los unos con los otros. O la 60, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. En cambio, el creyente, cuya vida se caracteriza por una habitual difamación, murmurando de los demás hermanos, deja ver un corazón malo, deja ver un corazón no amoroso. Es allí, hermana, hermano, donde nosotros tenemos que ver eso en nosotros. ¿Hay algo en mí dispuesto a hablar o escuchar solamente sin procurar la verdad? Dices, gracias Señor, yo no tengo ese problema. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque de eso nos vino a salvar. Pero en el caso de los creyentes, hermanos a los que se dirige Santiago, este pecado estaba fortalecido. Como dije y repito, un creyente cuya vida se caracteriza por una habitual difamación, murmurando de los demás hermanos, deja ver un corazón malo, un corazón no amoroso, y aún pudiera ser, está exhibiendo un corazón no regenerado. Oiga usted lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2 y los versículos 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La persona que tiene esa característica habitual de difamación permite que su boca sea un túnel a través del cual escapa la corrupción de su corazón. Si ese fuera nuestro caso, hay esperanza en Cristo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestro Señor vino para hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres del hábito de pecar. En cambio, por otra parte, el creyente verdadero será distinguido por una manera santa de hablar. Procurará siempre hablar con la verdad. Y si tuviera que hablar con otro hermano, con otra hermana acerca de un tercero, estaría dispuesto a ir incluso con él que ahora habla, a hablar con el otro hermano, para que Cristo sea honrado y la verdad prevalezca. Escuchen a Pablo en Efesios capítulo 4, los versículos 25 y 29.
Y luego vamos a Colosenses capítulo 4 y el verso 6. Efesios capítulo 4, 25 y 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El creyente verdadero será distinguido por su integridad, por su caridad, por su veracidad. Siempre procurará hablar y actuar según la verdad. El asunto de la murmuración entonces se convierte en una prueba de genuina salvación. ¿Estoy peleando contra este pecado? Cada vez que aparece su cabeza una y otra, yo estoy dispuesto a golpear cada una cuando aparezca, porque quiero sazonar mi conversación con sal. Quiero hablar con gracia siempre para la edificación y nunca para la destrucción. Entonces, querido, entonces, querida, tu Señor está trabajando en ti. Y lo que Él inicia, lo terminará. La murmuración se convierte en una prueba de genuina salvación. Si hay, la salvación está en duda. Si estás mortificando ese pecado, tu salvación es segura, porque solo es posible mortificarlo por el Espíritu del Señor. Para los creyentes no solamente es una prueba de salvación, de una fe genuina, de una fe verdadera. Para los creyentes es un símbolo de madurez, es una evidencia de madurez espiritual. La madurez espiritual a la que aspira esta iglesia, queridos hermanos, jóvenes y adultos, la madurez espiritual puede verse en las vidas de los redimidos que van perdiendo confianza en sus propios méritos. Y son conscientes, cada vez más conscientes, de que dependen en todo del Señor Jesucristo. Han aprendido a través de amargas experiencias la necesidad de no confiar en sí mismos. Han crecido, están madurando, y esto se aprecia por su amor en aumento por los otros creyentes. Aprenden a criticar menos a sus hermanos. Valoran visualizando las virtudes, las fortalezas de sus hermanos, y en eso y solamente en eso se centran. Las debilidades no tienen ninguna importancia para ellos, a menos que sea algún pecado preceptual. Entonces sí, tienes el deber, según Jesucristo, Mateo 18, de ir con tu hermano, de ir con tu hermana y decirle: querida hermana, amado hermano, esto que estás haciendo no honra al Señor, no es bueno para ti, no es bueno para mí. Mira, te amo y quisiera ayudarte, ¿puedo hacer algo? Oh, sería eso maravilloso. La madurez del creyente se puede apreciar en que su amor por los creyentes va en aumento, y en ese sentido se asemeja más a su Salvador. Hermanos, hablemos la verdad, cada uno con nuestro hermano,
Y la razón es que somos miembros los unos de los otros, según Pablo a los Efesios. Hermanos, sea nuestra palabra siempre con gracia. Sazonémosla con sal, para que sea para edificación y que traiga honor y gloria a nuestro Salvador. Oremos. Señor, todos en alguna medida hemos de confesar que este pecado quiere interponerse entre tú y nosotros. Suplicamos, Señor, por tu Espíritu, se nos conceda ser vencedores y que ninguno, este u otros, se enseñoreen de nosotros, que manifestemos la libertad a la que fuimos llamados, para honra y gloria de nuestro amado Salvador. Es en su nombre que lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén.